Estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo. Hoy estamos conversando con el candidato presidencial Gabriel Boric. Y Alejandro, tienes la palabra para conversar con el diputado. Me había puesto en silencio, pensé que la Sofía era primero. Primero, agradecer la invitación, Gabriel. Nos costó bastante que llegaras al programa, pero aquí estás. De hecho, hubiese sido ideal que hubieses estado antes justamente de las primarias, esa era la idea. Pero bueno, lo importante es que estás acá. Mira, Gabriel, yo públicamente y aquí también internamente he reconocido que tú fuiste, creo que el primer líder de la extrema izquierda que reconoció abiertamente que en Cuba y en Venezuela existían dictaduras. Creo que has tenido una sola línea respecto al tema de los derechos humanos. Sin embargo, mi opinión personal, internamente creo que esa línea no ha sido tan clara. Tú ya esbozaste a final del año pasado, que tú estudiarías efectivamente un indulto a las personas que se encuentran presas, fueron sentenciadas por los delitos que se cometieron durante el estallido social. De hecho, hoy día mismo la multigremial nacional va a estar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, planteando que esto no debiera avanzar, porque fueron perjudicadas muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son las empresas que nosotros representamos en este programa. Entonces, la primera pregunta va, hoy día existen efectivamente presos políticos, presos que están por la forma de pensar, o tenemos presos que efectivamente, o tenemos en estos momentos personas detenidas que están siendo juzgadas por delitos comunes. Esa es la primera pregunta. Y en especial quiero que aclares un poquito todo lo de Marcelo Maldonado que tú dijiste en televisión abierta que había sido exonerado. Y la segunda pregunta, que es lo que hemos discutido acá con Sofía. Perdón, Alejandro, Marcelo, ¿sí? Maldonado. No sé quién es Marcelo. Perdón, Mandujano. Mando, ya, ok. De acá de Punta Arenas, ok. Claro. Y la segunda pregunta, que es la que hemos discutido con Sofía, con Jaime, con Mario aquí, bastante álgidamente, que hemos tratado de buscar cuál es el modelo de país al cual nos queremos acercar. Porque hemos visto que al menos la izquierda, socialismo y el comunismo, que son tus socios, ha fallado ya estrepitosamente en Argentina, falló en Venezuela, falló en Cuba, en Corea del Norte, etcétera, donde se ha aplicado este tipo de modelo más o menos de extrema izquierda. Entonces, la pregunta y la discusión que hemos hecho es, bueno, ¿cuál es el modelo que quiere Gabriel Boric de país? ¿A qué lo podríamos asimilar? Por ejemplo, al modelo de desarrollo, no sé, finlandés, norteamericano, no lo sé. Esas son las dos preguntas. Hoy día, ¿existen realmente presos políticos? ¿Cuál es tu posición respecto al indulto para los detenidos del estallido social? Y la segunda es, ¿cuál es el modelo de país al cual nos queremos acercar? A ver, en Chile hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Cuando un empresario se colude, un gran empresario se colude, como los dueños de las empresas de pollo, las farmacias, y le dan clases de ética, y cuando a una persona como un profesor por romper un torniquete está 1 año y medio en prisión preventiva, creo que es bastante claro que hay una diferencia de clase en el ejercicio de la justicia. Cuando al pueblo nación mapuche se le inventan juicios, se le juzgan mediante testigos protegidos, cuando la Machi Linconao, por ejemplo, a quien tuve la oportunidad de ir a ver cuando estaba presa, producto de testigos protegidos, o testigos que fueron torturados, como el señor Peralino. Me parece que se hace evidente, más allá de que los medios tradicionales no lo reconozcan así, de que en Chile la justicia no tiene esa venda que debiera tener, y que por lo tanto no se aplica de la misma manera para todos y todas. Nosotros hemos hablado de que en el estallido social se produjo en nuestro país producto de una incapacidad de la política, de la cual soy parte. Yo no estoy hablando desde una ajenidad ni culpando a los señores políticos, no. Yo soy diputado hace 8 años. De no poder encauzar correctamente los anhelos de justicia y dignidad de toda una sociedad. Y por lo tanto,
me parece, y ahí tuve la oportunidad de jugar un rol, el que hayamos podido darle un cauce institucional a esa revuelta mediante el proceso constituyente, a mí por lo menos me abre una esperanza tremenda de lo que tiene que pasar en Chile. Dicho esto, yo entiendo y un poco en la línea de lo que preguntaba Mario antes. Creo que las pymes, estoy pensando por ejemplo en los locales de Colón con Bories que resultaron destruidos después de una de las protestas. Estoy pensando en la antigua fuente en Santiago, en el sector del punto cero de las protestas en la región metropolitana, o en un local de comida en Peñaflor que también resultó destruido producto de las protestas y de manifestantes que desde mi punto de vista no son representativos del sentimiento de la mayoría del pueblo de Chile. Tienen que tener una reparación. Tienen que tener una reparación. Y es deber del Estado, y yo espero poder liderar ese proceso, de volver a conciliar los intereses, porque esa rabia que se manifestó durante el estallido social y la revuelta, tenemos que lograr encauzarla y que se junte con el ánimo, por ejemplo, de la tienda de comida que había al lado del Liceo María Auxiliadora. Entonces, yo no quiero plantear como si esto fueran situaciones dicotómicas e irreconciliables. Creo que podemos avanzar en una misma dirección y volver a encontrarnos. Sobre lo segundo, ¿cuáles son, tú dices, cuáles son los modelos de la extrema izquierda que nosotros estamos proponiendo? Yo creo que el problema en Chile es que se naturalizó durante mucho tiempo de que era legítimo hacer negocios con los derechos y que era razonable tener los niveles de desigualdad que tenemos hoy día, que están destruyendo la convivencia social. Lo hemos visto en Punta Arenas. Yo sé que la mayoría de ustedes son viejos magallánicos. Y cuando yo, por ejemplo, que vivo en el barrio sur, con mis viejos viven en el barrio sur, vivo al lado de la escuela industrial. Y me doy cuenta cómo se ha ido generando de un tiempo a esta parte una segregación profunda en la construcción de la ciudad que en donde antes estaba tremendamente integrada. Entonces, esa cuestión a mí me preocupa de sobremanera, y eso no fue la extrema izquierda, fue el sistema neoliberal que privilegió el mercado y los intereses de unos pocos por sobre la cohesión social. ¿Cuál es mi sistema ideal? No hay uno único. Como decía Mariátegui, ni calco ni copia, creación heroica. Lo que nosotros tenemos que apuntar es a copiar las buenas ideas, en el fondo. El salto tecnológico y productivo que tuvo Corea del Sur de los 50 en adelante. El cambio cultural que se dio en Finlandia en materia educativa. La relación con los pueblos originarios que existe en Bolivia, en Nueva Zelanda o en Canadá, de la cual tenemos muchísimo que aprender. El vínculo con el deporte que existe en Cuba, la importancia que se le da a las zonas extremas y aisladas que hay en Argentina, y así en el fondo copiar las buenas ideas. Yo no quiero creo que Venezuela es una crisis dramática, no quiero en ningún caso que vayamos para allá. Creo que Nicaragua hoy día es un régimen autoritario familiar de la peor calaña. No quiero que vayamos para allá. Quiero que tomemos las mejores ideas que existen hoy día en el mundo y que entendamos de que o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y ahí hay mucho que aprender de buenas experiencias que se están realizando en diferentes lugares de nuestro planeta. Perfecto. Alejandro, ¿querías consultar algo más?
No, eso sería todo. Bueno, y aclarar un poquito lo de don Marcelo Mandujano, Gabriel, que a nosotros acá en Magallanes fue titular después de, creo que fue en Estado Nacional, donde tú señalaste que había estado preso injustamente, que fue exonerado, lo cual tengo entendido que no es cierto. ¿Lo podrías aclarar un poco tú también, Gabriel? Sí, a Marcelo se le estuvo en prisión preventiva sin un juicio terminado durante más de 8 meses. Durante más de 8 meses. Yo estuve con él, lo fui a ver a la cárcel. Él reconoció haber estado en el lugar de los hechos en donde se quemó la FP, donde antes estaba Pialcom, en Magallanes con Colón, Colón con Magallanes, pero se le acusó de ser el principal organizador de un incendio con premeditación, con un testigo protegido. ¿A qué me refiero con un testigo protegido? Un testigo al cual la defensa no tiene la posibilidad de contrarrestar su versión, porque es una persona que va encapuchada, digamos, encapuchada, o sea, sin mostrar su identidad al juicio, en donde la cadena de pruebas no siguió el procedimiento que establece la misma policía, en donde los principales testimonios eran de la misma policía o bien de redes sociales, eh, y en donde no se consideró la versión y reconocimiento del imputado, en este caso Marcelo. Entonces, Marcelo no dice, yo no hice nada, yo no estaba en el lugar de los hechos. A Marcelo se le estaba acusando de ser el instigador y organizador de un atentado incendiario contra una FP, cosa que, desde mi punto de vista, pero eso lo tiene que determinar la justicia, no yo, no era cierta. Y se le mantuvo en prisión preventiva, en condiciones carcelarias que en Magallanes son mejor que en el resto de Chile, pero no por eso dejan de ser malas. Son muy malas, con chinches, sin acceso a comida digna, sin acceso a visitas durante 8 meses, que son tremendamente injustas. Entonces yo lo que hice fue hablar con él, y creo que contribuimos a que se cambiara la medida de privación de libertad en la cárcel por una medida cautelar menos gravosa. Ese fue el rol y lo que creo que logramos. Bueno, depende de la justicia, los poderes políticos no pueden interferir en organismos autónomos, pero fue por lo menos la intención que nosotros tuvimos. Perfecto, sí, perfecto. Sofía. Gracias, Dante. Gabriel, tengo dos preguntas para ti que me gustaría ahondarlas. Dijiste por encima antes. Compartiendo contigo que la reactivación sostenible es súper importante y que hoy día tenemos un desafío que es el cambio climático y regenerar nuestros ecosistemas. Nosotros en Magallanes tenemos como el 53% de las áreas protegidas, y tenemos que hacer convivir distintas industrias adentro de este territorio que sabemos que tiene un capital natural súper importante, algunas que son en desmedro del medio ambiente, algunas que no, pero sabemos que tenemos que equilibrar todas las partes. ¿Cómo ves tú esa visión de Magallanes o de las regiones en general en donde conviven distintas industrias que tienen que saber hablar entre ellas y que tampoco podemos sacarlas de un día para otro? No es la idea, queremos que convivan, pero ¿cómo pueden convivir si sabemos que hay distintos intereses que están en contra? Y después quiero preguntarte de descentralización. Es un tremendo desafío el que planteas, porque tenemos que avanzar una transición justa que no vaya en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, acá no se trata de decirle a determinadas industrias de la noche a la mañana que tienen que dejar de existir. Se trata de que consensuemos en conjunto las comunidades y las empresas un modelo de desarrollo que sea sostenible en el largo plazo. Esto lo hemos hablado, por ejemplo, con los pescadores. Los pescadores que, tanto de la industria como los pescadores artesanales, que, por ejemplo, la pesca de arrastre, tenemos un problema con la merluza. Nosotros impulsamos la
a nivel nacional la prohibición de la pesca de arrastre de la merluza industrial. Y eso genera mucha incertidumbre en trabajadoras de Hualpén, por ejemplo, que viven del desmenuzamiento de merluza en las fábricas que existen allá. Entonces, significa que el que nosotros creemos que tenga que terminar la pesca de arrastre, que esas personas tienen que quedarse cesantes de un día para otro, no. Tenemos que avanzar en una transición justa y reconversión laboral para que, cuidando el medio ambiente, para que no reventemos los recursos que tenemos, como ha pasado, por ejemplo, progresivamente con los recursos del mar. El tema, no sé si sabían, pero en Canadá, por ejemplo, hubo una veda de centolla durante 5 años para poder recuperar y que volviera a reproducirse el recurso. Ustedes, quienes viven mucho tiempo acá, yo estoy ahora en Punta Arenas, saben de que la talla de la centolla y su precio, la talla ha disminuido y el precio ha aumentado, porque ha habido una explotación indiscriminada del recurso. Y cuando tú vas a hablar con los pescadores de Puerto Williams, te dicen, bueno, o sea, ya no se encuentra la centolla como antes. Entonces, tenemos que, por el bien de las mismas industrias, generar planes de manejo que sean sostenibles en el largo plazo, en particular de las industrias extractivas, y empezar a cambiar la lógica de que el desarrollo solo es a costa del medio ambiente. En los 50, 60, ENAP en la isla, en Tierra del Fuego, quemaba gas porque en el fondo salía, se buscaba petróleo en ese momento y el gas era como un añadido que no servía para nada en ese momento. Y generando una contaminación tremenda. Hoy día están, por ejemplo, en cuestionamiento el fracking. Y yo creo que se puede avanzar hacia la generación de industrias que sean sustentables y sostenibles con el medio ambiente, como ha pasado también en los últimos años. Dicho esto, el fuerte del gobierno, Sofía, de nuestro próximo gobierno, tiene que estar centrado en el fomento de industrias que no sean contaminantes. Y estoy pensando en particular en la gastronomía, estoy pensando en el turismo, estoy pensando en la industria cultural, estoy pensando en la ciencia, en donde nosotros, si nosotros dejamos solamente al mercado actuar, la recuperación económica va a ser empujada por industrias que hoy día, por ejemplo, como ha sucedido en los últimos 2 IMASEC, por industrias de la construcción y la minería. La construcción y la minería son industrias que son altamente contaminantes y que 9 de cada 10 empleados son mujeres, son hombres. Cuando hemos retrocedido en 10 años, como decía antes, en inserción laboral femenina. Entonces, nosotros tenemos que generar incentivos para que las industrias que empujen la recuperación sean industrias que sean sustentables y que no reproduzcan las desigualdades que trae el mercado. Como decía antes, el turismo, que es tremendamente importante, la gastronomía, la ciencia, la cultura, y otras que además en Magallanes son tremendamente importantes. Eso, bueno, con Jaime lo hemos conversado mucho. Y bueno, Sofía, espero pronto estar en el cowork, estar en Natales, para poder compartir contigo y que nos cuentes tú la experiencia que ha... Los emprendedores. De los emprendedores. Así que cuenta conmigo para eso, es un compromiso que tenemos hace tiempo, no lo hemos cumplido aún, pero durante la campaña, sin lugar a dudas, vamos a estar ahí para que estemos viendo ese trabajo y aprendiendo también de tu experiencia. Buenísimo, sí, la idea es que el cowork se abra a que los emprendedores puedan conversar con todos los candidatos y contarles de su experiencia, de sus dolores en primera persona y así cuenten un poco más. Y quería pasar a la otra pregunta, que es descentralización. Todo lo que me dices además parece ser que es más importante aún porque cada territorio tiene sus propias particularidades y hoy día tenemos una vara que es nacional haciendo política para territorios por igual. Pero además venimos escuchando esto de la descentralización en todos los programas anteriores, en todos los presidentes que han llegado a gobernar. ¿Qué es lo que hace diferente ahora tu política de descentralización o cómo te imaginas la real desconcentración y descentralización del país?
Bueno, esto yo lo he dicho antes y suena muy contraintuitivo cuando lo digo, pero creo que es bueno repetirlo en un espacio como este. Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. ¿Por qué? Porque espero que al final de nuestro mandato hayamos sido capaces de, también en función de lo que se decía en el proceso constituyente, de entregar más poder a los gobernadores regionales. Es algo que hemos hablado largamente con nuestro gobernador regional, Jorge Flía, que le entreguemos mayor poder a las comunidades, que el hiperpresidencialismo exacerbado que existe en nuestro país esté atenuado mediante no solamente un traspaso al Parlamento. Esto no se trata solamente de equilibrio de poderes institucionales, sino una mayor iniciativa y recursos a la sociedad civil. Esto, acá no hay una discusión solamente entre Estado y mercado. Yo no creo que el Estado tenga que abordar todas las funciones de la sociedad. No creo que tengamos que ir a los planes quinquenales de la Rusia soviética. Creo que tenemos que generar los incentivos correctos, en donde el Estado tiene que jugar un rol fundamental para que los privados puedan desarrollarse en aporte y en una coexistencia armónica con las comunidades donde están insertos. No como lo hace la gran minería en, no sé, Pelambres de Luxich en Caimanes, sino como muchos de ustedes con sus industrias lo hacen acá en nuestra región de Magallanes. Entonces, la descentralización no es solamente un desafío estatal, es un desafío de transferencia de poder hacia la sociedad civil. Y espero que nosotros podamos generar una alianza amplia, más allá de las identificaciones políticas, en donde las diferencias son legítimas y deseables en una democracia, para que podamos tener una sociedad que sea más armónica. Gracias, Gabriel. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, queríamos agradecer tu presencia acá en el programa y esperar a ver si es que, bueno, la campaña presidencial ya está en camino, así que esperar de tenerte nuevamente acá en el programa. Oye, un gustazo, cuenten conmigo. Disculpen la demora en haber coordinado. No sé qué habrá pasado ahí. Es muy difícil coordinar las agendas. Hay una demanda muy grande por estar en el programa, pero yo siempre le he dicho a mi equipo que prioricemos los medios regionales, en particular de nuestra región de Magallanes. Y bueno, yo ahora estoy en Punta Arenas, viajo hoy día, pero espero que la próxima vez, veo que están en digital cada uno desde su lugar, pero ojalá nos podamos ver en vivo y podamos conversar con cada uno y cada una, viendo los aportes que cada uno han hecho en la región. Y por lo pronto me reitero el compromiso, Sofía, de que la próxima vuelta estemos en Natales para poder conversar y conocer tu experiencia. Un abrazo grande, un gustazo y seguimos en contacto. Bien, perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Y nosotros nos despedimos, agradecemos su sintonía acá en Polar Comunicaciones. Los esperamos para el próximo jueves a partir de las 20:30 horas para una nueva edición de Economía, Investigación y Desarrollo. Hasta la próxima semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Hemos presentado Economía, Investigación y Desarrollo. Participan la economista Sofía Aroca Ortúzar, el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelincic Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Cava Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Viumanet del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar.